nos acompaña mi queridísima Andreina Lagos, que ya está con nosotros vía virtual. ¿Cómo estás, querida? Qué gusto verte, tenerte aquí con nosotros y así disfrutar de una conversación que sin duda va a ser fructífera para todos. Hola, Conci, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y tú? Oye, hace mucho frío hoy día, me muero de frío, ¿qué pasó? Realmente está impresionante el frío. De verdad que sí. Es mucha las bajas temperaturas que se han sentido desde tempranito en la mañana, pero bueno, aquí estamos igualmente con todas las ganas de poder, obviamente, presentar un programa que vaya de la mano con este Día Mundial sin Tabaco que se va a vivir mañana, y nosotros queríamos, obviamente, estar como en la previa de lo que sin duda significa el dejar de fumar, ¿no, Andreina? Tremendo. Mira, yo creo que una de las cosas más difíciles para tratar con respecto a las adicciones es el tabaquismo. ¿Ya? Es muy resistente esa adicción, incluso más que el alcoholismo. ¿De verdad? Sí, es más resistente poder erradicarla porque tiene más elementos psicológicos el tabaquismo que, bueno, tiene un componente biológico importante porque se produce una dependencia, ¿ya?, del cuerpo hacia la nicotina, ¿sí? Entonces, esa dependencia hace que la persona le sea súper difícil dejar de fumar, ¿ya? Las causas, las razones de por qué las personas fuman ya es multifactorial. O sea, hay varias causas, ya no una sola. ¿Está tomado como probablemente un efecto de antidepresivo? ¿Estamos quizás inmersos en una sociedad tan estresada que de repente la gente lo usa para desestresarse? Claro, lo usa para, entre comillas, bajar la ansiedad. Claro. Pero se produce el efecto contrario a nivel cerebral. Absolutamente de acuerdo. Aumenta la ansiedad. ¿Ya? Claro. Lo que sucede, ¿cierto?, es que la persona cuando está con ansiedad, la ansiedad es un síntoma que está en mucha patología mental, o sea, está en la depresión, puede estar, ¿cierto?, en las fobias, ya puede estar en trastornos ansiosos, ya puede estar en distintos componentes, en distintas patologías mentales. La ansiedad es como que está en varias, ¿ya? Pero en el caso del tabaquismo, que es una adicción, ¿ya? Es una adicción cerebral, porque el cerebro necesita el tabaco para poder llevar el cerebro a niveles, ¿cierto?, de nicotina más alto. Cuando la nicotina en el cerebro llega como al umbral, la persona se calma y ya no prende otro cigarro hasta que le vuelva, ¿cierto?, nuevamente el deseo de fumar, ¿ya? Y la ansiedad, nosotros pensamos que cuando la persona está con el tabaco, ¿cierto?, imaginariamente la persona piensa que le baja la ansiedad. Claro, ¿ya? y es todo lo contrario. Y que se calma. Pero se produce todo lo contrario a nivel cerebral. Entonces la persona va a tener que volver nuevamente a fumar para tener esa pseudo tranquilidad por un momento, ¿ya? Ahora, la psiquiatría ha avanzado mucho en el tratamiento para el tabaquismo y hay muchos medicamentos nuevos que no habían antes, ¿ya?, para tratar los trastornos ansiosos y los trastornos, digamos, que tienen que ver con el tabaquismo, con la dependencia a la nicotina. La dependencia, ¿ya? Okay. Las razones como más psicológicas del tabaquismo tienen que ver con la oralidad, la boca. ¿Ya? Bueno, puede ser que cuando la persona estuvo amamantando, ¿cierto?, cuando tuvo lactancia, ¿ya?, o se produjo un exceso de lactancia o un déficit, claro. Un déficit, ¿ya? O sea, esto tiene que ver directamente, o sea, esto también puede tener directa relación al pasado, a cosas poco resueltas, que tienen que ver justamente con esta parte de nuestro cuerpo que es la boca. Sí. ¿Por qué? Porque o sea, vamos a partir del amamantamiento, pero después, ¿cierto?, uno se va alimentando, ¿cierto?, va comiendo. Y la comida entra por aquí, ¿ya? Y a veces las mamás, ¿cierto?, calman a los hijos a través de la comida. Esas personas que se calman con la comida
tienen una tendencia a tener trastornos ansiosos y a tabaquismo, como también pueden tener la tendencia al alcoholismo, ¿cierto?, a otras drogas, ¿ya? Pero nosotros vamos a especificar que con el tabaquismo ya hay una relación con respecto a la satisfacción oral, ¿ya? Hay una relación, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo pacientes adultos, ¿ya?, que cuando eran pequeños eran súper maltratados, por ejemplo, tenían dificultades con la regulación a nivel familiar, o sea, había maltrato, ¿ya? Y ese niño se calmaba a través de la comida. Cuando es adulto, ¿cierto?, se calma a través de tomar un trago, ¿cierto?, tomar en exceso o fumar, ¿ya? Okay. Entonces, hay una relación entre lo que pasa en la niñez, en la regulación de la ansiedad en la niñez, y lo que nosotros tenemos en el mundo adulto cuando ya somos grandes, ¿ya? Exacto. Entonces, cuando la persona logra hacer esa asociación y linkea esas dos cosas, ¿ya?, se produce un cambio a nivel cerebral porque la persona se entiende por qué le pasa lo que le pasa y por qué ella se calma, ya, artificialmente, porque esa no es una regulación real, se calma artificialmente a través del tabaquismo, a través del pucho. ¿Ya? Andreina, tú hablabas de que, por ejemplo, hoy día existen remedios que pueden ayudarnos a controlar quizás estos problemas de adicción. ¿Qué otros métodos, por ejemplo, servirían para dejar de lado el cigarrillo? Bueno, el trabajo psicológico, por ejemplo, terapias psiquiátricas. Por ejemplo, sí, hay unos parches, ¿cierto?, que se ponen a nivel cutáneo, en donde la persona ingresa nicotina en su cuerpo, ¿ya?, y va de a poco, ¿cierto?, soltando el cigarrillo, pero va recibiendo la nicotina igual, ¿ya? Y después se van quitando esos parches. Ese es un tratamiento que puede funcionar, pero no en todas las personas funciona, ¿ya? Algunas personas han tenido tratamiento psiquiátrico, pero después vuelven a consumir cigarro de nuevo, ¿ya? Entonces, la propuesta que yo creo que funciona un poco mejor, ¿ya?, es lo medicamentoso, o sea, el medicamento que te baja la ansiedad, ¿ya?, que te baja la ansiedad a nivel de medicación, que eso te lo tiene que dar el psiquiatra, y paralelo a eso, tener una intervención con psicólogo para que la persona comprenda el origen de la ansiedad, de dónde viene esa ansiedad, cuándo empezó a ocurrir, en qué momento de su vida empezó a ocurrir, ¿ya? ¿Cuándo debutó el tabaquismo? ¿Cuándo empezó? ¿Empezó a los 15? ¿Empezó a los 18? ¿Empezó a los 20? ¿A qué edad empezó? ¿Qué pasaba a los 15, a los 20, cuando hubo el debut del tabaquismo? ¿Qué sucedió en esa fecha? ¿Ya? ¿Por qué es importante revisar eso? Porque la persona tiene que lograr entender cómo funciona su mente, ¿ya? El origen de la ansiedad, ¿cierto?, es multifactorial. Podemos tener muchas causas para la ansiedad, que es como lo que está de base en un tabaquismo, ¿ya? Siempre cuando hay una persona con tabaquismo, vamos a saber de que hay ansiedad, ¿ya? Va a haber ansiedad. Entonces, si yo quiero resolver el tabaquismo, tengo que resolver la ansiedad, ¿ya? Porque si no por ejemplo, la persona se medica, va al psiquiatra y el psiquiatra le da la medicación para la ansiedad, disminuye por un tiempo su tabaquismo o incluso lo puede llegar a dejar de fumar por 6 meses, 1 año. Pero si la ansiedad sigue, va a ser imposible que quizás esto perdure en el tiempo, me imagino, ¿no? Exacto, porque lo que queremos, ¿cierto?, es que la persona deje de fumar definitivamente. Que no sea como una cosa cíclica, de que está un tiempo sin fumar y después vuelve, ¿cierto? Por ejemplo, hay un problema a nivel familiar, sucedió algo, ¿cierto?, hubo un evento que lo estresó y la persona vuelve a fumar, ¿ya? Okay. Entonces tenemos que descubrir cuál es la raíz de la ansiedad. Y en cada persona, Onsi, en cada persona es distinto eso. Entonces no hay como una sola terapia que yo te pueda decir que funciona para todos igual. No, eso no. Andreina, y detrás de la ansiedad de la que tú misma estás hablando, ¿hay un problema, una carencia, algo detrás agarrado a la ansiedad? La ansiedad siempre nos habla de futuro, ¿ya? Siempre nos habla de que la persona quiere lograr algo, pero quiere que ya esté ese algo, ¿ya? Que ya lo logre,
quiere el resultado ahora, entonces se pone ansiosa. Siempre cuando hablamos de ansiedad, estamos hablando de preocupación por el futuro, por lo que va a suceder, lo que va a suceder esta tarde, lo que va a suceder mañana, lo que va a suceder en 2 años, lo que va a suceder, que todavía no ha sucedido. Entonces hay una dificultad, la persona que es ansiosa tiene una dificultad intrínseca a estar presente en el ahora, ¿ya? Le cuesta estar en el ahora, le cuesta estar ahora en el presente, en donde no está ocurriendo nada malo. Está pensando en lo que va a pasar. Por ejemplo, me pongo en el lugar, estoy a las 7:30 con mis hijos y ya estoy pensando en que tienen que quedarse dormidos antes de las 8:30. Entonces no estoy viviendo el momento, sino que estoy... Se viene a las 8:30, se viene a las 8:30, se viene a las 8:30. Quiero que se vayan, quiero empezar a que los niños empiecen... ¿Es como eso? ¿Ese sería, por ejemplo, un ejemplo? Esa es la ansiedad. Ya. Esa es la ansiedad. O sea, Entonces yo tengo ansiosa. que yo también. Bienvenida al club. Bienvenida al club. Claro. Pero lo importante es que tú comprendas el origen de la ansiedad, ¿ya? Ya. Y que comprendas esa dificultad que tienes para estar tranquila, porque la idea que tiene el que fuma, ¿cierto?, es que con el cigarro se va a calmar, ¿ya? Pero esa es una calma momentánea mientras dura el cigarrillo. Claro. Pero después, ¿cierto?, la ansiedad vuelve a emerger. Entonces la tapo con el cigarrillo, pero vuelve a emerger nuevamente, ¿cierto?, el deseo de fumar, porque quiero volver a sentirme tranquila. Entonces, ¿cómo hago para sentirme tranquila, en paz, sin tener que fumar? Esa es la meta. Sin tener que fumar. ¿Qué podemos hacer, Andreina? ¿Qué podemos hacer? ¿Hay algunos ejercicios, respiración? Hay ejercicios de respiración. Yo me imagino. Para contar, por ejemplo, la respiración, inspirar en 4 tiempos, mantener tu respiración en 4 tiempos, bajar en 4 tiempos, expirar en 4 tiempos. ¿Ya? También hay ejercicios, no sé si tú ubicas la terapia de tapping, que se está usando mucho ahora, que son métodos más de neurociencia, en donde nosotros activamos ciertas cosas de calma en el ser humano a través de ciertos movimientos, por ejemplo, tocándose aquí. ¿Ya? Y en la mente, ¿cierto? En la mente yo me digo a mí misma, me tranquilizo, todo está bien, no pasa nada malo, estoy tranquila. Son ciertos puntos. Se llama tapping, ese método. Ya. ¿Qué nos puede enseñar estos métodos, por ejemplo, en caso de que queramos de alguna manera controlar esa ansiedad para probablemente dejar el cigarrillo? La mayoría de los psicólogos, ¿cierto?, trabajan varios tipos de terapia y varios tipos de métodos, no uno solo, ¿ya? Pero en general, los psicólogos nosotros trabajamos con los esquemas, ¿ya? Trabajamos con los esquemas que la persona tiene. Por ejemplo, yo tengo el esquema de que yo me calmo a través del cigarrillo, por ejemplo, ¿ya? Eso es un esquema que yo tengo. Y yo tengo que entender este esquema, cuál es la necesidad que está debajo de ahí, en ese esquema, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo más probable es que cuando yo era pequeña, ¿cierto?, yo me calmaba sola, por ejemplo. No había nadie que me contuviera, nadie que me calmara. Entonces yo aprendí a calmarme sola y ahora, como no puedo tener a mamá y a papá para que me calmen, ¿cierto?, busco algo externo que me calme, el cigarro, por ejemplo, ¿ya? Entonces los esquemas nos va dando ciertas luces de dónde están las necesidades, cuáles son las necesidades que yo tengo, ¿ya? Si tengo la necesidad, por ejemplo, de aprobación, la necesidad de regulación externa y no logro calmarme internamente, ¿ya? Voy a buscar cosas externas a mí que me van a supuestamente calmar, pero esa calma va a ser momentánea, no va a ser permanente, ¿ya? Va a ser por el momento, ¿no? Entonces yo tengo que introducir en mí prácticas mentales, fisiológicas, corporales, que me ayuden a calmarme sin necesidad de algo externo. ¿Ya? Perfecto. Eso es por una parte. Por otro lado, tengo que entender que todas las adicciones, todas, sin excepción, la adicción al alcohol, al tabaco, a la marihuana, a la cocaína, a la heroína, a la pasta base, al chocolate. Al chocolate, ¿cierto? Todo lo que es externo, ¿ya? Todas las adicciones tienen una base común que tiene que ver con lo no dicho. A
es el prefijo no. Dicción es lo que tú no dices, lo dicho, ¿ya? Entonces la adicción tiene que ver con lo no dicho, lo que yo no digo en mi vida, lo que yo no logro hablar en mi vida. Viste que la adicción tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con la oralidad, tiene que ver con la boca, ¿ya? Entonces, si yo hay cosas que yo me callo, por ejemplo, que yo no las digo, que me las guardo nomás y no las comunico, es más probable que desarrolle algún tipo de adicción. No necesariamente el tabaquismo, puedo desarrollar otra, ¿ya? Hay gente, por ejemplo, que no puede terminar su día si no es con un traguito, ¿ya? O que no puede terminar su día, ¿cierto?, sin fumar. Entonces, me voy a revisar qué es lo que yo no digo en mi vida, qué es lo que yo no comunico, cuáles son los sentimientos, las emociones que yo me guardo, que no las comunico por miedo, porque me da miedo que me rechacen, porque me da miedo que no me entiendan, porque me da miedo, ¿cierto?, que yo sea juzgada, porque me da miedo el rechazo, ¿ya? Porque me da miedo el juicio de la otra persona, que me vaya a juzgar, ¿cierto?, por lo que yo estoy diciendo. Entonces, a veces, por ejemplo, los niños, por eso que es importante que siempre escuchemos a los niños, lo que ellos quieren decir, ¿ya? Porque ahí, cuando los niños no logran decir lo que quieren decir, se lo guardan, ¿cierto? Y se lo guardan una vez, 2 veces, año tras año, se siguen guardando las cosas, ¿ya? Ese niño es más probable que en su etapa adulta, adolescente, adulta, desarrolle algún tipo de adicción y puede desarrollar también el tabaquismo, que es un tipo de adicción. Claro. Entonces, lo que yo no digo, es súper importante tener claro qué es lo que yo no digo, por qué yo no lo estoy diciendo, por qué yo no lo estoy comunicando, qué es lo que me pasa que yo no comunico las cosas, ¿ya? Y eso me va a ayudar a entenderme, ¿cierto?, que a través del lenguaje yo puedo también liberar esa voz, liberar lo que yo no estoy diciendo, de manera respetuosa, por supuesto, con el otro, y eso va a disminuir el componente ansioso interno, ¿ya? La parte, ¿cierto?, que yo quiero como decir y no puedo decir. Andreina, me parece esencial. Y también, ya que estamos hablando de los niños, de qué manera ellos también terminan siendo fumadores pasivos, de qué manera los papás terminan siendo un ejemplo y no pueden irse de eso, de fumar y que les dé lo mismo. Yo también, si dejé fumar un poco, fue por eso, porque ellos me veían y no entendían. Y me sentía tan mal de ver cómo ellos me veían, me miraban con cara extraña, tratando de comprender qué era eso que estaba haciendo. Entonces, al final fueron una serie de cosas, bueno, primero también por salud, las que me hicieron dejarlo hace 3 meses. Lo comentaba con nuestro primer invitado. No es nada de fácil, corazón, entonces, no es nada fácil. Claro, entonces, ¿cómo hacer para ser un ejemplo para ellos? Sí. Y no hacerles daño. Sí, exactamente. Ahí es donde, ¿cierto? Generalmente el debut del tabaquismo es en la adolescencia, ¿ya? Que en general, el debut, ¿ya? El inicio del tabaquismo generalmente es en la adolescencia. Copiándole a los compañeros. Claro, y además porque es un factor de sentirme integrado. Todos están fumando. ¿Cómo no voy a fumar yo? ¿Cierto? Claro. Están todos fumando. Claro. Entonces, ¿cómo no voy a fumar yo? Yo tengo que fumar porque tengo que sentirme integrada socialmente. Eso es por un lado. En segundo lugar, el adolescente tiene una omnipotencia intrínseca. Viene con él. Por eso es que se da el embarazo adolescente, porque yo digo, ¿cómo va a ser que yo me voy a embarazar? No, yo no me voy a embarazar. Eso no me va a pasar a mí. Esa es la omnipotencia, ¿ya? ¿Cómo voy a chocar yo si estoy con un poco de trago? Imposible que choque. Chocan, ¿ya? Entonces, la omnipotencia del adolescente es que no le va a pasar nada malo, ¿ya? Y por eso fuma sin darse cuenta de que le hace daño, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene esta omnipotencia del adolescente en que no, a mí no me va a pasar nada malo con esto, ¿ya? Entonces, es súper importante entender, ¿cierto?, cómo se inició esto y desde qué lugar se inició. Se inició desde lo social, desde querer como
integrarme socialmente, o se inició más desde un lugar de omnipotencia, de a mí no me pasa nada malo, o se inició, ¿cierto?, de un lugar de yo no puedo decir ciertas cosas y por lo tanto me las callo, pero voy a satisfacer esa oralidad a través de fumar. O se inició desde un componente más ansioso. ¿Desde dónde se inició eso? Si yo entiendo eso, voy a poder entenderme a mí por qué todavía mantengo el hábito y la conducta del tabaquismo. ¿Por qué la mantengo? Si sé que me hace mal, si sé que no es bueno para mí, si sé que le hace daño a mis hijos, si sé que le hace daño a ellos porque ellos me van a ver que yo estoy haciendo esto y voy a ser un mal ejemplo. Si tengo todos esos conocimientos, pero aún sigo, ¿cierto? Es porque ya hay una cosa más profunda que tengo que descubrir, ¿ya? Generalmente es esta cosa ansiosa, ¿ya? El querer vivir más en el futuro que en el presente, ¿ya? Y de pensar que a través del cigarrillo yo me calmo, lo cual es absolutamente falso. Yo no me calmo a través del cigarrillo. Es una calma absolutamente momentánea mientras dura el cigarrillo, ¿ya? Y yo creo que hay que unir, ¿cierto?, todos esos elementos para que yo pueda tener una comprensión más profunda del problema, para poder encontrar la solución, ¿ya? Y la solución, ¿cierto?, los apoyos que yo puedo tener a través de medicación me van a ayudar, claro que me van a ayudar, pero no son la solución completa, ¿ya? La solución completa tiene que ver con desarrollar en mí el amor propio, ¿ya?, de querer cuidarme verdaderamente y mantener el compromiso que yo tengo conmigo misma. Porque si yo me digo a mí misma, si yo me digo a mí misma, voy a dejar de fumar, y ese compromiso no lo cumplo y vuelvo a recaer, nos estamos traicionando nosotros mismos. Exactamente. Qué claro, fuerte. Entonces dejo de creer en mí. Dejo de creer en mí, ¿ya? Claro. Entonces voy a trabajar el por qué yo no estoy creyendo en mí y por qué yo no logro mantener mis compromisos conmigo misma. ¿Qué me pasa, cierto, internamente, que yo no logro mantener mi compromiso? Súper. Ese es el trabajo que hay que hacer, ¿ya? Súper. Cuando yo logro ese trabajo, yo digo, bueno, pero si yo sé que me hace mal, si yo sé que me daña mi cuerpo, ¿ya?, que también me provoca que aumente la ansiedad, porque por el tabaquismo la ansiedad no disminuye, aumenta, ¿ya? Si aumenta mi ansiedad, además, y estoy teniendo todas estas repercusiones familiares, ¿cierto?, internas, voy a hacer un trabajo para empezar a creer en mí. Quiero creer en mí, ¿ya? Quiero creer en mí, por lo tanto, no me voy a mentir a mí misma, ¿ya? Y voy a tener un compromiso, a lo mejor no total, porque no puedo hoy día tener un compromiso total con respecto al tabaquismo, ¿ya? Entonces, a lo mejor me va a servir más disminuirlo gradualmente, no disminuirlo de golpe, ¿entiendes? Sí. Irlo bajando gradualmente. Eso sí, yo me fumaba una cajetilla diaria, ¿cierto? Y ahora voy a ponerme una meta esta semana, solo esta semana, en vez de una cajetilla diaria, voy a disminuir a 5 al día. Claro. ¿Ya? Ya, voy a lograr esa meta y voy a tener un refuerzo positivo para mí, voy a darme algún premio, algo que para mí sea significativo. Después viene la segunda semana, voy a decir ya, ahora yo tenía 5 cigarrillos al día y logré, o sea, tenía una cajetilla al día, logré 5. Voy ahora a ponerme la meta de tener 2 cigarrillos al día, ¿ya? Entonces voy a ir gradualmente, ¿cierto?, logrando esas metas, hasta que logre el 0. Perfecto. Pero es un proceso gradual. No tengo que tampoco, ¿cierto?, castigarme moralmente de, ¡oh, qué terrible soy porque no cumplo mis compromisos! Bueno, tendré que descubrir por qué no lo hago. Pero no voy a ir desde la culpa, porque la culpa no me va a ayudar. Todo lo contrario, me va a hacer que yo también me sienta peor conmigo misma, ¿ya? Me castigue moralmente, diga, ¡oh, qué mal, que estoy súper mal porque no logro mantener mis compromisos! Bueno, descubriré por qué no hago eso todavía, ¿ya? En vez de culparme, voy a buscar acciones, soluciones como adulta
para lograr la meta, que es dejar de fumar definitivamente. Excelente, excelente. En caso de que la gente obviamente quiera seguir con esta conversación o necesite quizás guía, tenemos aquí a la mejor. Andreina, muchas gracias por hoy día estar con nosotros compartiendo este tema y de qué manera poder, ¿cierto?, llegar a un buen puerto interno para así dejar este veneno para nuestro cuerpo y el de las personas que nos rodean. Así que te mando un beso gigante. Ojalá puedas acompañarnos en una pronta oportunidad para desarrollar otros temas igual de esenciales como este. Muchísimas gracias, Conce, y les dejo un cariñoso saludo a todo el equipo allá. Un abrazo. Un abracito.